cambiar de tema para conocer allanamientos que se registraron desde primera hora de esta mañana en la comuna de La Pintana. Esto para buscar al líder de una banda que se dedicaba a cometer delitos, entre ellos robos de celulares, pero haciéndose pasar por carabineros. Jan Muñoz nos va a contar más detalles sobre la detención de esta persona, Jan, y si hubo más detenidos en esta jornada. Buenas tardes. Sí, Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y es un hecho que incluso ahora, durante esta tarde, se va a realizar el control de detención y audiencia de formalización de cargos para este sujeto que es indicado como el líder de esta banda que operaba de una forma bastante particular. Ellos ingresaban a domicilios y también le robaban a personas, haciéndose pasar como si fuesen policías, tanto carabineros como también de la PDI, y que vestían indumentarias que en un principio a las personas no les generaba ningún tipo de duda. ¿Por qué digo eso? Porque el pasado 24 de septiembre, de hecho, nosotros fuimos testigos. Estuvimos grabando esa situación en el centro de Santiago, en calle Morandé, cuando estos sujetos, una gran cantidad de ellos, llegan hasta la conserjería de un edificio. Ahí en esa instancia hablan con el conserje y le dicen de que se trataba de un allanamiento con orden judicial. Y le explicaban de que tenían que dirigirse hasta un departamento que se mantenía en ese edificio y donde se iban a realizar la incautación de teléfonos celulares. Pero todo eso era una farsa al final del día. Acá lo que ocurre es que estos sujetos eran delincuentes y que aprovecharon esta coartada para bajar cualquier tipo de sospechas, tanto de los conserjes como también de los vecinos. Hacen como si fuese un allanamiento, revientan la puerta, ingresan a este departamento de esta familia extranjera y que además son empresarios. Ellos se dedicaban al rubro de venta de teléfonos celulares. Se llevaron dinero en efectivo, fueron muy violentos al interior de este mismo departamento y se llevaron 160 dispositivos completamente nuevos, teléfonos celulares. O sea, uno puede estimar de que estamos hablando al menos de unos 100 millones de pesos que solo se ejecutó a través de estos teléfonos celulares. Y ahí empieza toda una investigación, porque ellos se van e incluso, Cari, si recordarás, en ese entonces estos delincuentes se llevaron el DVR, haciéndose pasar por carabinero. Le dicen al consejo, sabes que tengo que levantar esta información, se requisa y de esta forma posteriormente se entrega al Ministerio Público. Pero era la forma de ellos de borrar cualquier tipo de elemento que ayudara a identificarlos por los carabineros reales finalmente cuando llegasen a ese lugar. ¿Y qué es lo que trasciende? Que ellos se movilizaban en un vehículo que además contaba con un sticker de carabineros, lo que trataba de mantener la narrativa de que eran carabineros en este entonces. Pero posteriormente carabineros a través de ese mismo vehículo empieza a seguirle el paso por distintas comunas de la región metropolitana y termina estableciendo que al menos uno de ellos estaba en la comuna de La Pintana, en la población Santo Tomás, y es eso lo que termina ocurriendo durante esta mañana y que desde bien temprano, cerca de las 7 de la mañana, veíamos en vivo y en directo también cómo se estaba desarrollando con personal de GOPE y personal también de OS9 de Carabineros este allanamiento, esta entrega de registro a este domicilio. Sale este sujeto, un hombre adulto, el cual hasta ahora va a pasar este proceso de control de detención y formalización de cargos en una audiencia que hasta el momento sería completamente reservada. Aún restan detener aún más sujetos que están involucrados, pero él sería el líder, el cabecilla de esta banda y que operaba finalmente haciéndose pasar por carabinero como también por policía de investigaciones. Ahora, lo relevante también es poder esclarecer cuántos delitos llevaron a cabo utilizando esta coartada, porque al menos nosotros conocemos uno que fue el más público y que ocurrió en pleno centro de Santiago, pero acá la Fiscalía está estableciendo que podrían ser muchos más casos, incluso, Cari, considerándose de que además eran muchos sujetos y que además tenían indumentarias que parecía muchos eran de carabineros, pero que finalmente no era nada real, simplemente falsificaban estas mismas, pero ninguna de ellas tenía un número de serie o algo que correspondiese, por ejemplo, a un objeto que fue sustraído, robado o perdido a algún funcionario que estaba activo en esta institución. Eso te iba a preguntar, si aquí hay confirmación respecto de que la indumentaria que ellos utilizaban era parecida a carabineros, o era directamente el uniforme oficial que haya sido comprado, quitado, o sea, comprado en el mercado negro, quitado a carabineros directamente, o pero que haya confirmación de que sea realmente el uniforme de la institución. Claro, de momento lo que nosotros hemos podido establecer en base a lo que nos dicen los investigadores que están liderando finalmente todo este trabajo es de que se trataría de ropa que no es real de la institución, pero eso sí que tiene un trabajo que es bastante minucioso y que a simple vista incluso uno podría creer de que son funcionarios directamente. Usan calcomanías, además ropa que era completamente verde en su entonces cuando ellos operaron como carabineros y que claro, al conserje no le cayó ningún tipo de duda cuando se encuentra con ellos y simplemente
simplemente les permite que hicieran su trabajo, pensando que eran estos policías y por eso tuvieron esa facilidad y nunca se advirtió a Carabineros. Y cuando el conserje se da cuenta de que todo esto era una falsa, era cuando bajan los mismos residentes a decirle que entraban a su domicilio a robarle las pertenencias. Pero incluso en un minuto el conserje tampoco creyó mucha esa versión, porque cuando llegan estos sujetos le habían dicho que ya iban a incautar teléfonos celulares y claro, cuando los ve salir con estos teléfonos tampoco le generó ruido. O sea, había una consistencia en este relato. Pero posteriormente, cuando se revisa toda esta situación, es que ya el conserje se percata de esto, se llama a Carabineros y ahí se dan cuenta que realmente estos sujetos eran unos falsos policías y que además fueron muy violentos con cada uno de los integrantes de esta familia, que además de ser su departamento donde ellos vivían, también tenían el almacenaje de buena parte de los productos que ellos comercializaban, que eran estos teléfonos celulares. Ahora, se hizo este allanamiento que nosotros tuvimos presente en la comuna de La Pintana, pero además hay otros 2 casos, también otros 2 entradas y registros que se realizaron durante esta jornada, que también se materializaron al menos uno más. Entonces estaríamos hablando de aproximadamente 2 detenidos y un tercero que aparentemente no estaba en el momento al interior del domicilio en el cual se hizo este allanamiento y este proceso judicial está recién comenzando. Se termina descabezando esta organización criminal, pero aún restan varios sujetos y lo que también decía Cari, acá lo relevante, por cierto, es poder establecer cuántos son los delitos que terminan finalmente llevando a cabo. O sea, hemos visto robacasas donde se hacen pasar por policías, a locales comerciales y que en algunos casos, claro, hacen todo este espectáculo de que entregan una orden de entrada de registro falsa y tienen una conversación con algunas personas, pero en otras veces simplemente estos sujetos terminan reventando los domicilios y llevan a cabo finalmente estos robos. Claro que sí. Queremos sumar a la conversación a esta hora a Mauricio Valdivia, ex integrante de Carabineros, ¿no es cierto?, exfuncionario y además criminólogo, para conversar realmente sobre lo que hay detrás de todo esto. ¿Cómo está, Mauricio? Buenas tardes. Karina, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan grave puede resultar una situación como esta y qué tan generalizada está siendo en el último tiempo, cuando hemos visto que no solamente esta banda, sino que hay otras también que se hacen pasar por policía de investigaciones? Mira, en general es una técnica que no es nueva, es bastante antigua. Era muy utilizada, por ejemplo, en la lucha de una banda contra otra, cuando se les denominaba la mexicana. Cuando una banda quería quitar la droga y quitar el dinero a la banda rival, en muchas ocasiones utilizaba justamente ropa que simulaba ser de las policías, tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros. Por lo tanto, no es algo nuevo, pero yo diría, hoy día estamos enfrentando un estilo de delito mucho más complejo. Y en esa complejidad esto se está diversificando, se está ampliando y está más allá de las barreras que lo veíamos en la década de los 90 o principios del 2000. Ahora, esto trata de explotar, porque usted señalaba que desde hace mucho tiempo utilizaban esta estrategia para despistar a bandas rivales, ¿no? Y poder ganar terreno, hacer mexicanas quitadas de droga. Pero aquí estamos hablando que esta estrategia se utiliza contra las víctimas de los robos. O sea, ha cambiado el foco, sí, y apelando quizás a la buena evaluación que tiene la institución Carabinero y la confianza que tiene la gente, ¿no? Sí, bueno, todo eso a ellos les sirve. Lo que ellos están buscando es garantizar el éxito, actuar sobre seguro, es decir, actuar desde la superioridad. Por eso en general aquí también tenemos que unir esto con, muchas veces nos preguntamos cómo es capaz un delincuente de atacar a un niño pequeño, cómo ataca a un anciano, cómo ataca a una mujer. Sí. Ahora que el delincuente siempre lo que va a buscar es actuar sobre seguro. Y en este caso no es solamente la superioridad desde el punto de vista del número de delincuentes, sino que aquí la superioridad está caracterizada justamente por ejercer una posición de autoridad. Y en este caso justamente haciéndose pasar por policía. Ahora, ¿qué tanto se complica en nuestro país la situación para quienes, en este caso, aparecen cometiendo más de un delito, ¿no? Uno, porque protagonizan el robo con intimidación. En muchos de los casos de robo de celulares hoy día ya no está siendo como el lanzazo, sino que está haciendo con armas de por medio, armas cortantes o armas de fuego. Y a eso habría que sumar también esta como especie de usurpación de funciones. ¿Cuál es la figura que se aplica en este caso? Porque tampoco es que se hagan pasar directamente. Yo creo que los delincuentes también estudian muy bien si es que solo visten la ropa o si es que ellos se presentan como carabineros, ¿no? Sí, ahí diste en el clavo, porque hay que cumplir una serie de requisitos para que se cumpla esa figura. En este caso yo creo que es mucho más gravoso el robo con violencia, el robo con intimidación.
Hoy día hay que poner el acento en que gran parte de los delitos que antes resolvíamos a través de la flagrancia, hoy día el foco se pone a nivel investigativo. Desde esa perspectiva, hoy día también tenemos mejores herramientas. Desde el 2023 hay una ley de crimen organizado que permite investigar prácticamente cualquier delito con las estrategias que antes estaban circunscritas única y exclusivamente a lo que era narcotráfico. Hoy día prácticamente cualquier delito podemos usar medidas bastante intrusivas. Por lo tanto, claro, ellos siempre van a ir un paso adelante, pero hoy día tenemos mejores estrategias. Ahora, en este caso en particular, los delincuentes manejan hasta qué tienen que hacer y qué tienen que dejar de hacer para que esta situación de vestir la ropa de carabineros no sea tan gravosa. Bueno, desde esa perspectiva es muy probable que estas personas... Mira, desde el punto de vista científico, una cosa que hay que tener en consideración. Desde el punto de vista científico, un delincuente promedio, por cada delito conocido, es decir, por cada delito que es detenido, que es encerrado en la cárcel o que es condenado, debieran haber a lo menos 33 delitos más. Por lo tanto, las frecuencias criminales que nosotros conocemos a partir de la evidencia de las detenciones es solamente una parte minúscula del total de las carreras criminales de estas personas. Y en esas carreras criminales se produce aprendizaje. Aprendizaje de los aspectos que tienen que ver con la ley, aspectos justamente que les lleva a mejorar el modo operandi. En su historia criminal, la mayor parte de las personas que hoy día vemos con 30 años cometiendo delitos se iniciaron tempranamente, a los 14, 12 años. Por lo tanto, ya tienen una historia criminal de 10, 15 o 20 años. Y en ese proceso se produce aprendizaje. Ahora, aquí evidentemente tenemos a personas que integran una banda con distintas edades, ¿no? Y también quizás aquí hay una exposición. ¿Cuál es la lógica que se da en términos de quiénes utilizan este falso uniforme de carabinero? ¿Son los más jóvenes, son los más experimentados o los más experimentados siguen en un segundo rol, en un segundo plano, dirigiendo a quienes hoy día aparentan ser carabineros? En general, hoy día, la mayor frecuencia criminal, si analizáramos todo el delito que se produce en nuestro país, la mayor frecuencia criminal se produce entre los 14 y los 18 años. Eso es de una perspectiva genérica. Hoy día, quien está con 12 años realizando un portonazo, ese niño se inició a los 7, 8 o 9 años, se inició muy tempranamente. Pero cuando insertamos en la lógica algún tipo de logística, como en este caso los uniformes, ya no estamos hablando necesariamente de la delincuencia juvenil. Ese delincuente de 14, 15 años, es muy poco probable que haga eso. Por lo tanto, tiene que haber ya una experticia, una experiencia criminal, una carrera un poco más prolongada en el tiempo, que le permite entonces utilizar elementos de la logística. Es por lo mismo que en general también encontramos que el crimen organizado, si bien utiliza muchachos pequeños, utiliza jóvenes, pero la estructura va a ser siempre articulada desde una lógica de personas de 20, 30 o más años. Ahora, aprovechar esto que estamos conversando respecto de la juventud que tienen estos delincuentes para aludir lo que ha ocurrido en las últimas horas también, que se ha logrado la detención de una banda que cometía delitos de robo de celulares también y entre otras pertenencias en el sector del Parque Forestal. Ahora, esta banda, bueno, no es la única. Ya se ha logrado detectar que hay 4, se habla de la Jauría, pero se han conocido detalles que son bien sorprendentes respecto de cómo funcionaban, incluso que tenían como horarios y sectores para no toparse a las potenciales víctimas y de esa manera como que se repartían por turno los delitos. O sea, para haber llegado a ese nivel quiere decir que aquí faltó durante mucho tiempo una intervención, ¿no? Sí, desgraciadamente hay que tocar dos temas. Por una parte, hoy día estamos enfrentando no solamente el crimen organizado, sino que una mayor complejidad a nivel de todo lo que denominamos el ecosistema articulado del crimen, en el cual hay mayor interacción, hay más coordinación y hay más organización, incluso de la banda que se dedicaba al delito común, que sería justamente esto. Por lo tanto, hoy día hay una experticia y una vinculación en redes. Un delincuente ya no se dedica a un único tipo de delito, sino que incluso intercambian hasta lo que tiene que ver con las armas. Hay una logística y hay alguien que entonces se va a hacer cargo de esa logística, proveerla y por lo tanto ser parte de diferentes organizaciones criminales. A eso apuntaba con esto que te decía, que hoy día hay una mayor complejidad de este ecosistema criminal. Y por otra parte, la otra parte que me pregunta, ¿sí? Lógicamente
estamos viendo un problema muy grande en nuestro país. Si tú consideras que, mira, para mostrar un botón, el año pasado entraron más niños al sistema Mejor Niñez que los niños que nacieron. Son 165.000 que ingresaron a Mejor Niñez y 135.000 los que nacieron en nuestro país. Por lo tanto, tenemos un grave problema justamente en los sectores de mayor vulnerabilidad. ¿Qué hace un niño cuando deja el colegio tempranamente? Ese niño tiene pocas posibilidades: violencia, drogas y delincuencia. Claro que sí. La deserción escolar también sería interesante como un factor a medir en todo ese proceso. Ahora, aprovechar de preguntarle si usted cree que ha faltado una labor de inteligencia específicamente en el sector del parque forestal, porque para que hayamos llegado a que haya 4 bandas en un parque que no es tan grande y que más encima se divida en el territorio y los horarios para robar, quiere decir que estuvieron mucho tiempo cometiendo ese tipo de delitos sin que nadie se lo impidiera y sin que nadie recibiera una sanción ejemplar, ¿no? ¿O estoy errada? Mira, yo te diría dos cosas. Sí, tú tienes toda la razón, porque es necesario siempre intentar ir lo más cercano posible al delincuente, porque el delincuente siempre va a ir primero. Claro. Entonces, desde la lógica de la articulación de los organismos de persecución, ir lo más cercano posible. Pero hoy día estamos enfrentando que yo participé en el origen de la planificación del Ministerio Público, y lo que se planteaba era que un fiscal podría llevar 600, 700 causas. Hoy día está llevando casi 2.000. Entonces, y claro, y de esas 2.000 tenemos 200 o 300 asociados al crimen organizado. Por lo tanto, el sistema no fue pensado adecuadamente para el tipo de delincuencia que hoy día estamos enfrentando. Entonces, la cantidad hoy día que tenemos de delitos es resultado de que no se han hecho las cosas bien en el ámbito de la prevención tempranamente. Tú tocabas pero también el tema de la inteligencia, ¿no? Porque también uno debiera pensar, o a lo mejor yo estoy utilizando mal el concepto y aquí lo que falló es la investigación de foco de la Fiscalía, de la que tanto se habla, ¿no? Se supone que la Fiscalía tiene que establecer cuáles son los focos de interés y dedicarse a poder estudiar el fenómeno en esos lugares. Pareciera ser que aquí nunca hubo ese estudio, ¿no? Sí, mira, hoy día la cantidad de detenidos y la cantidad de personas que hoy día están en la cárcel nos pone, y esto nuevamente yo quiero llevar el tema a la prevención, porque las cárceles van a tener que seguir creciendo, sí. Vamos a tener que tener cada día más funcionarios policiales, más gente del Ministerio Público, si no cerramos la llave. Aquí hay una llave de producción de delitos, y esa llave se llama deserción escolar, inicio temprano en el consumo de sustancias. Hoy día piensa tú que cada año están desertando del colegio más de 50.000 niños anualmente. Y esa cuota es la cuota que justamente está en la calle y está en la casa, y que el niño está en el portonazo a las 12 de la noche o a las 1 de la mañana, a las 4 de la mañana con 12 años, y a nadie en la casa le importa. Entonces, ahí hay un aspecto que es muy relevante. Podemos tener la mayor cantidad de estrategias técnicas de persecución penal, de inteligencia. Yo trabajé en el OS9, fui el jefe de análisis criminal durante mucho tiempo, pero los recursos siempre son limitados y las necesidades son crecientes. Aquí tenemos una llave abierta. Esa llave, mientras no se cierre, tenemos la mayor tasa de consumo a nivel escolar de América, Karin. Entonces, si eso no se revierte, podemos tener más policías, más fiscales, más estrategias de seguimiento, pero vamos a y seguir no vamos a terminar en una espiral, ¿no? Y en un círculo vicioso. Mauricio Valdivia, muchas gracias por haber estado con nosotros en Contigo en Directo y, por supuesto, analizando esta situación que nos deja de sorprendernos. Y yo creo que tampoco nos tiene que dejar de sorprender. En la medida que nos deje de sorprender, el problema es aún peor. Deberíamos seguirnos sorprendiendo con este tipo de bandas que incluso se divide el territorio y el horario para seguir robando en ese lugar. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Karen.